Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este jueves ya 22 de octubre del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. El día de hoy, algunos datos reveladores que están dando a conocer algunas autoridades enmarcadas en temas de salud. Mire, le voy a dar detalle en los siguientes minutos de estas cifras alarmantes, preocupantes, por supuesto, que pudieran generar en algún momento zozobra en la población. Resulta que 8 de cada 10 personas que son entubadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social por el tema del coronavirus, lamentablemente pierden la vida. Un dato que se está dando a nivel nacional. Por supuesto, le voy a comentar, hasta este momento tenemos ya en toda la República Mexicana un promedio de 130,000 personas que trabajan en el sector salud, que incluyen a los del estado de Chiapas, que han sido infectados por el tema del coronavirus. Le voy a tener también los detalles de esta situación. Lamentablemente, un promedio de 300 tortillerías en el estado de Chiapas han cerrado sus puertas a consecuencia de las bajas ventas por el confinamiento social en los últimos meses y otros asuntos también que se vinculan a la información que hemos generado y preparado para usted, particularmente en actividades también deportivas y culturales. Permítame ir de lleno entonces con mi compañero David Morales para que nos dé más detalles de este dato que se está dando a conocer en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando, tomando como referencia el número 10, que prácticamente el 80% de los intubados pierden la vida. Te escucho, David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Vamos con la información nacional. Desde que inició la pandemia por COVID-19 y hasta el mes de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reportó una letalidad de 86.9% en las personas que requirieron intubación o ventilación mecánica. Especialistas advierten que esto se debe al déficit de profesionales de la salud en terapia intensiva y a que los pacientes llegan en condiciones muy graves a las unidades médicas. De acuerdo con solicitudes de transparencia, hasta el pasado 14 de septiembre, el instituto atendió a 204,033 pacientes por coronavirus, de los que 62% se reportaron como ambulatorios. En una tarjeta informativa enviada anoche a la Agencia Universal, el IMSS detalló que al mes de octubre se han intubado a 17,331 de sus pacientes y que de estos han fallecido 15,070, lo cual arroja una tasa de letalidad de 86.9% a la fecha reportada. Así murieron 8 de cada 10 intubados, según este reporte. De acuerdo con datos al 14 de septiembre pasado, de las 32 entidades en las que el IMSS acondicionó hospitales para atender COVID-19, 5 concentran 50% de las defunciones en personas que requirieran una cama con cuidados críticos. La Ciudad de México lidera la lista con 2,810 fallecimientos, seguida por el Estado de México con 1,979, Veracruz reportó 964, Baja California 849 y Jalisco 621. En contraste, los estados con menos defunciones en pacientes intubados son Durango con 95, Zacatecas con 113, Baja California con 118, Morelos con 142 y Colima con 147. Debido al déficit de especialistas en terapia intensiva, el IMSS contrató a 17,000 médicos. Sin embargo, Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato del Seguro Social, resaltó que ninguno tenía especialidad, por lo que dentro del instituto se conformaron equipos para atender a pacientes con COVID-19. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Hablando de este mismo tema, del asunto de la salud, pues también hay otros datos que son reveladores y que nos permiten entender un poco la importancia y el papel que está jugando todo el personal médico en el asunto de la pandemia. Mire, le comparto la siguiente información con mucho gusto, y es que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, ha informado que a más de 6 meses del inicio de la pandemia del coronavirus en México, un promedio, escuche usted, de 130,950 personas que pertenecen al personal médico en las 32 entidades se han contagiado de coronavirus. Estas cifras salieron de los análisis por laboratorio y también por la dictaminación clínica epidemiológica. En el documento que usted puede consultar de manera gratuita en la Dirección General de Epidemiología se remarca en efecto que es la Ciudad de México
que tiene más de 50,000 casos acumulados entre infectados, sospechosos y negativos. En este concepto, Chiapas se ubica en el lugar número 22 de los 32 estados del país, toda vez que en estos momentos las cifras de personas positivas y activas, las personas activas son las que se contagiaron en los últimos 14 días, son bajas hasta el momento. La dependencia remarca que de las 32 entidades del país se tiene un promedio de 3,458 personas o trabajadores de la salud que se contagiaron en los últimos 14 días. La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León ocupan los primeros lugares. En contraparte, Tlaxcala, Campeche y Chiapas son los estados que tienen los números más bajos de personas infectadas en los últimos 14 días. De los 130,950 trabajadores del sector salud que se han infectado, el 60% son mujeres y el resto son varones. De todas las personas que laboran en el sector salud, lamentablemente son las enfermeras las que han salido más afectadas en esta pandemia, pues ellas concentran el 42% de todos los casos de infección, seguido de otros trabajadores, y después viene el 26% que lo concentran los médicos. También le quiero comentar también que los trabajadores de la salud, al igual que la población en general, han registrado una alta demanda en comorbilidades que están vinculadas a la obesidad, a la hipertensión arterial, a la diabetes, al tabaquismo y al asma, que usted sabe, estas comorbilidades pues básicamente complican la atención de los pacientes cuando son diagnosticados con coronavirus. Esto en el panorama nacional que involucra también al estado de Chiapas. Permítame cambiar de información, nos vamos al sector empresarial, en este caso a la industria de la masa y la tortilla. Están comentando que hasta este momento en Chiapas 300 tortillerías han cerrado sus puertas a consecuencia de la pandemia. Rubén Moreno, buenas tardes. Hola Adolfo, muy buenas tardes para comentarte la situación que viven los industriales de la tortilla en Chiapas. Pues bueno, la pandemia por COVID ocasionó el cierre de al menos 300 tortillerías en la entidad durante los últimos 5 meses. Muchos más de estos negocios se encuentran en la recuperación tras pasar meses de angustia, con lo mínimo para mantener su operación. Esto lo informó Ramón Salazar Ballinas, presidente de los industriales de la masa y la tortilla. Salazar Ballinas apuntó que a pesar de estas cifras no se estima un incremento en el precio del kilogramo de tortilla hacia la parte final del 2020, siempre y cuando advirtió que el precio de las harinas siga estable, porque pues de lo contrario este insumo es del que dependen los precios de estas empresas. El industrial de las tortillas apuntó que la reapertura de restaurantes y bares en la entidad permiten un aliento a los empresarios del rubro. Sin embargo, aún es anticipado hablar de una recuperación, pues los últimos meses causaron estragos en este sector productivo. Por último, destacó que la informalidad sigue siendo un obstáculo importante para la estabilidad de estos negocios, puesto que mientras unos pagan todos sus impuestos aún dentro de la pandemia, hay otros que se mantienen por afuera de la ley. De momento es mi reporte, que tengan todos muy buena tarde. Gracias Rubén por esta información. Se vienen días importantes, por lo menos en las tradiciones mexicanas, el próximo 1 y 2 de noviembre. Usted sabe, pues estas celebraciones que históricamente uno acostumbra a ir a los panteones y pasar largas horas en estos lugares, que en estos momentos en la actualidad por el asunto de la pandemia se convierten en un foco de infección. Hay un mensaje que está lanzando el titular del Poder Ejecutivo con relación pues a estas festividades. Vienen días complicados de festividades importantes en México y en Chiapas. Te pedimos que te cuides, que no asistas a reuniones, a fiestas, a festejos. Y si sales y vas a lugares que son espacios estrechos, uses por favor tu cubrebocas. No dejes a un lado las recomendaciones de las expertas y de los expertos de la salud, que es lavarse las manos, no tocarse la cara y guardar la sana distancia. Y recuerda, aunque te inviten a fiestas, no asistas, porque esa es la fuente de contaminación más importante de esta enfermedad que si no nos cuidamos puede ser fatal. El COVID-19 es el enemigo permanente que tenemos siempre enfrente. Muchas gracias y un saludo muy cariñoso.
Gobierno de Chiapas. Y sobre todo hay que cuidarse, estamos viendo el ejemplo claro de lo que está sucediendo en países que son llamados de primer mundo, particularmente en Europa, con el asunto de los rebrotes que tiene otra vez a las autoridades pues en una alerta sanitaria. Permítame cambiar de información e ir a otros acontecimientos que están impactando sobre todo a la parte empresarial. Hablo de los actos vandálicos y de este pronunciamiento de nueva cuenta que están lanzando algunos organismos. Un promedio de 3,000 empresas en el estado de Chiapas que están aglutinadas en las cámaras empresariales de comercio, servicios y turismo, la Canaco, de la industria de la transformación Canacintra, del centro empresarial y de restaurantes y alimentos condimentados, la Canirac, pues están pidiendo al gobierno local que acelere el cambio de sede de Tuxtla Gutiérrez de la Escuela Normal Rural Matumaxá a otro sitio en el que los actos vandálicos no causen daños a la población. En ese sentido, Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, remarcó pues de la necesidad de que las autoridades diseñen nuevas estrategias para frenar cada una de las movilizaciones en la ciudad que después terminan en actos vandálicos. El problema, remarcó el empresario, es que todas las protestas que están garantizadas en la Constitución finalmente se convierten en acciones radicales que dañan al sector empresarial, pero también a la sociedad en su conjunto. En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la Canirac en Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, quien dijo que respaldan el hecho de que las autoridades resuelvan las diferencias con estos grupos vandálicos por medio del diálogo, pero cuando no se logre conciliar se tiene que aplicar el peso de la ley para que se eviten el bloqueo de vialidades o el secuestro de camiones que afectan a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente el sector empresarial viene arrastrando problemas importantes en Tuxtla Gutiérrez desde el 2016. Usted se acuerda cuando iniciaron las protestas magisteriales y a partir de esa fecha, sumado a que concentra a las protestas de otras organizaciones de diferentes puntos de la geografía local, pues la situación se ha agudizado porque cada que hay protestas o actos vandálicos, los pequeños comerciantes tienen que cerrar sus negocios y en muchos casos el cierre, sumado al problema de la pandemia, pues ha sido permanente y esto, lejos de abonar a la reactivación económica, está impactando más en la pérdida de desempleo. Cambiamos de información, nos vamos ahora a las actividades que está realizando la Fiscalía General del Estado y este llamado que hace su titular Jorge Llave Abarca con relación al tema de la violencia política en razón de género. Sin duda, este día que este ayuntamiento está estableciendo una unidad de atención a la violencia de género es sin duda impulsada por el maestro Jorge Luis Llave Abarca, que ha sido un aliado contundente para los municipios. Nada sobre la ley, siempre al lado de la gente. Basta de violencias a niños, niñas y mujeres. Esta unidad de atención inmediata tiene el objeto de combatir de manera eficaz e inmediata y disminuir todos aquellos delitos relacionados con la violencia familiar, violencia de género. Yo le pido a todas las mujeres, a las niñas, a los niños, que la primer conducta violenta que sufran, lo denuncien. El compromiso de la Fiscalía es atenderlas. Por eso estoy pidiendo a todos los alcaldes que tengamos una unidad de atención a la violencia de las mujeres en cada municipio, para que tengan ustedes una puerta que tocar, para que tengan ustedes personal especializado que los atienda, que los ayude a salir de ese problema. No vamos a poder solos, las autoridades. Debemos contar también con la voluntad ciudadana. Pero hoy estamos haciendo lo correcto, trabajar en unidad, Estado, Federación y municipios. Por eso hoy aquí en Acala hago el compromiso como fiscal general del Estado a no descansar un solo día, a seguir trabajando de la mano con los alcaldes, a seguir llegando a los municipios, a seguir llevando este mensaje de que tenemos que erradicar este problema que nos atañe a todos. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales. Nos vamos hasta Chiapa de Corzo, al emblemático Cañón del Sumidero. Las autoridades de Protección Civil reportaron algunas actividades que están realizando particularmente con la limpia de este lugar que usted sabe que alberga
pues a un porcentaje considerable del turismo que viene al estado de Chiapas. Dentro de los acuerdos que se lograron en la mesa de seguridad, la Secretaría de Protección Civil informó pues sobre los trabajos de extracción de material vegetal y PET que se realizan en el río Grijalva dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. El encargado de la Secretaría de Protección Civil y director de Identificación y Análisis de Riesgo, Jorge Figueroa Córdoba, comunicó las acciones que se realizan como parte del programa especial para la temporada de lluvias y ciclones tropicales y se llevaron a cabo en la zona conocida como El Tapón durante los meses de agosto y septiembre. Se retiraron aproximadamente 2.394 metros cúbicos que representan en promedio el 40.28% de residuos sólidos y ripio flotante a recolectar en el Grijalva. Con estos trabajos señalaron pues que hay una disminución en el riesgo de accidentes durante la navegación, así como la contaminación y afectación al ecosistema, y se mejora en consecuencia el paisaje del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Le decía yo que es pues un lugar emblemático que alberga gran cantidad de turismo cuando las condiciones sanitarias lo permiten. Ya hay reactivación, las lanchas ya están funcionando, aunque todavía la llegada de personas a este lugar pues es insípida. Probablemente hasta diciembre se tenga una recuperación de la cantidad de los turistas que antes llegaban al Cañón del Sumidero. Permítame regresar a las calles de la capital chiapaneca. Este reporte que nos comparte Ulises López ocurrió, nos dice mi compañero, en la Albania Alta. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en la colonia Albania Alta y hace unos momentos nos informaron de una persona herida por arma de fuego. Indican de que es un policía estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual recibió 2 disparos, nos informan, y fue trasladado por un familiar a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional. El móvil al parecer es un asalto y esto todavía lo están investigando las autoridades de seguridad pública, quienes ya se encuentran constituidas en el lugar de los hechos. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir informó Ulises López. Gracias, Ulises. Me voy inmediatamente con mi compañero Jesús Ortega para que nos cuente las actividades deportivas y del mundo también en la parte estatal y federal. Te escucho, Jesús. Buenas tardes. Bueno, creo que no nos escucha mi compañero Jesús. En unos minutos más vamos a tratar de recuperar la comunicación con él. Nos va a hablar algunos temas que están vinculados, le decía yo, con el deporte que se genera aquí en el estado de Chiapas y por supuesto también con los acontecimientos importantes que se generan en el aspecto nacional. Perdimos la comunicación, pero ya está mi compañero Darwin Mendoza para que nos relate lo vinculado a temas de cultura y espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte esta tarde del día 22 de octubre del 2020 y en información cultural te comento que el Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa 2020 ya tiene ganador. Así se dio a conocer en la página oficial del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. De acuerdo con el acta de deliberación, establece que a las 18 p.m. del 15 de octubre del 2020, reunidos de manera virtual los integrantes del jurado del Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa 2020, conformado por Julia Santibáñez, Luis Armenta Malpica y Ernesto Lumbreras, tras lectura y revisión de los 43 trabajos presentados para el certamen, decidieron otorgar por unanimidad este premio al participante del seudónimo Amalia Castor por su obra de título Cuadro de Resiliencia. Esto que se subió a las redes sociales añaden que en el libro premiado se reconocen 4 voces poéticas, cada una con su tono, su temperatura y su historia, basamentos líricos y formales con los que su autor construye un orbe polifónico y propositivo a partir de 4 enclaves del llamado México profundo. Agregan que el volumen integra visiones y paisajes, mitos y desgarraduras de la historia presente. El formato del heterónimo permite, en la creación de cada estancia, el uso de diferentes discursos literarios, el poema en prosa, textos en cursivas, el uso de diálogos, esquirlas de coloquialismos, intertextos de obras canónicas, incluso suma una serie de fotografías que funciona de contrapuntos de lo que se dice y no se dice en el poema. Por último, agregan que la riqueza de atmósferas de Cuadro de Resiliencia, las interconexiones de sus partes y el ímpetu de circularidad de la obra dan lugar a un libro de múltiples atractivos y reconocidos méritos. Tras darse el fallo, el portal de Facebook de Puerta Abierta Editores emitió una publicación en la que felicitó y celebró el logro del poeta Armando Salgado, quien, de acuerdo a la mencionada publicación, es
es el escritor detrás del seudónimo Amalia Castor y ganador del Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa 2020. Y pasando a otra información, Adolfo, te comento que el Nuevo Orden llega a cines. Por varios días, en alguna colonia de Naucalpan, Estado de México, se vio invadida por militares, vallas para evitar que los propios vecinos pasaran sin antes un pasaporte especial y el estrés de una familia por no encontrar a alguien desaparecido. A kilómetros de distancia, en la zona del Pedregal capitalino, varias personas de clase alta se dieron cita para una boda sin importar lo que pasaba en otras zonas. Los dos mundos se tejen en Nuevo Orden, reciente película dirigida por Michelle Franco, ganadora del Festival Internacional de Cine de Venecia y que estrena en 2000 pantallas con clasificación no restrictiva de B15. Platicando con Tim Robb, mi idea de hacer una película sobre el totalitarismo y en ese proceso decido que lo mejor era hacerla aquí, aunque siempre me imaginé una distopía en un futuro cercano sin ser México, recuerda el realizador. La distopía es el término que se le da a lo peor que existe en la sociedad, siendo Naranja Mecánica uno de sus máximos representantes fílmicos. 6 años le tomó el levantamiento del proyecto en el que siempre quiso ver los diferentes puntos de vista de la sociedad y entonces comenzó a reclutar al elenco con Naylan González Norvik, Mónica del Carmen, Darío Jasbeck y Fernando Cuautle. Adolfo, esto es parte de la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin. Bueno, ahora sí voy con mi compañero Jesús. Parece que ya está en la línea telefónica. Te escucho. ¿Qué tal, Adolfo? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de TVO de Cuarto Poder. Fíjate que en el deporte local hoy se corre la segunda fecha del campeonato Assetto Corsa de automovilismo virtual, este evento que está desarrollando el Superóvalo Chiapas como una forma de convivencia, de mantener activos a sus pilotos. Entonces, la segunda fecha se va a efectuar en el Autódromo de Vallelonga. Esto es un autódromo virtual en Italia. De hecho, existe este autódromo, está dedicado a la figura de Piero Taruffi, que fue un gran piloto también italiano. Y vaya, pues los pilotos de Chiapas y también otros estados que se han enlazado, como gente de Querétaro y San Luis Potosí, van a poder rodar en este escenario, pero con vehículos del modelo Fiat Abarth 580, que es una marca también de mucho prestigio a nivel mundial, y esto es una de las innovaciones que tiene la Copa Assetto Corsa. Van a estar corriendo en diferentes modelos de vehículos y, por increíble que parezca, al momento de desarrollar pues las estrategias o el manejo en los simuladores, que son digamos volantes y pedales que son adaptables a una computadora, pues va cambiando la forma de maniobrar cada tipo de vehículo. Para hoy, a las 8 de la noche, es la segunda fecha del campeonato con estos autos modelo Abarth. Se va a poder ver la transmisión a través de la página oficial de Facebook del Superóvalo Chiapas, para quienes gusten de conocer un poco más de esto que son los eSports o el Sim Racing, las carreras de simuladores virtuales. Ahí está la opción disponible. Rápidamente, en el deporte internacional se jugó ya el juego 2 de la Serie Mundial del Béisbol, en donde Brandon Lowe fue la gran figura del conjunto de los Rays de Tampa Bay, que superaron 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles, empatando así la serie a un partido ganado por bando. El jugador de origen cubano, Randy Arozarena, pues ha sido una de las figuras a seguir en este campeonato, pero también tiene un vínculo especial en el lado del fútbol de Chiapas, porque bueno, su hermano Raico Arozarena es portero de Cafetaleros, y vaya que ha causado mucho revuelo esta situación de los hermanos cubanos, uno triunfando en las grandes ligas, el otro jugando en el fútbol profesional de México, que también pues es un gran logro ver futbolistas cubanos jugando en el fútbol extranjero, en este caso en el fútbol mexicano, y muy en particular en los Cafetaleros de Chiapas. Rápidamente, ayer también se disputó el juego de ida de la final de la Copa MX, en donde Monterrey termina imponiéndose de visitante 1-0 al conjunto de Tijuana, allá en Tijuana, Baja California, un partido en el cual se define con un gol de penal de Nico Sánchez. El juego de vuelta va a ser el próximo 4 de noviembre, va a ser en Monterrey. Allá vamos a tener al nuevo campeón de este torneo, que bueno, nuevo entre comillas, porque es el torneo de la edición pasada que se suspendió también por la cuestión del COVID. Hasta ahora se está jugando esta final aplazada de Copa MX, y este año no hubo Copa MX, se canceló el torneo, pero bueno, se está cuando menos regularizando el que había quedado pendiente del año anterior. Es la información, Adolfo. Gracias Jesús por esta información, y bueno, con eso concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias nuestros compañeros
Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, Max Otero. Soy Adolfo Abosaid. Que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.